Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos una vez más estar reunidos en familia, delante de tu presencia, buscando crecer en el conocimiento de ti. Hoy, Señor, nos proponemos conocer los atributos de la palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas tu palabra para que nuestra fe crezca, para que nuestro espíritu se fortalezca. Declaramos tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, familia, atributos de la palabra de Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 17, el versículo 17. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Entonces aquí nos está diciendo que la palabra de Dios es verdad. ¿Qué quiere decir que es verdad? Que no es infalible, no miente. La naturaleza de Dios es decir la verdad, no hay nada de mentira en Dios, ¿sí? No hay nada oculto en Dios, no hay nada que no sea cierto en Dios. La palabra de Dios es verdad, es cierta, no tiene nada oculto, no tiene nada de mentira. Todo lo que dice la palabra de Dios es verdad. Y si la palabra de Dios es verdad, nosotros podemos confiar en la palabra de Dios. Podemos creer confiadamente en la palabra de Dios. Bueno, vamos a ver otra cualidad de la palabra de Dios en Salmo 33:4. Pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Amén. La palabra de Dios es verdadera. Entonces estamos viendo que la palabra de Dios es verdad y aquí Salmo 33:4 nos dice que la palabra de Dios es verdadera. Si vemos en la versión Reina Valera dice porque recta es la palabra de Jehová, recta. Viene de rectitud. La rectitud es sinónimo de nobleza, es conciencia del deber, es de fortaleza. Todos estos son sinónimos de la palabra rectitud. Es sinónimo de justicia, de integridad moral. Entonces podemos tener total confianza de que la palabra de Dios nunca se desvía, de que en la palabra de Dios hay rectitud, que en la palabra de Dios es justicia, es justa la palabra de Dios, no se inclina para ningún lado, es totalmente íntegra moralmente. Esa es la palabra de Dios, es verdad, podemos confiar en ella y es recta, tiene rectitud. Ahora vamos al Salmo 12, vamos a leer el versículo 6. Las promesas del Señor son puras, como la plata refinada en el horno, purificada 7 veces. Amén. Las promesas del Señor. La versión Reina Valera dice, las palabras de Jehová son palabras limpias. La Nueva Traducción Viviente nos está diciendo que son puras. Y dice, continúa el versículo diciendo, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. O sea, súper pura, súper limpia. No tienen contaminación alguna. No hay nada sucio en la palabra de Dios. Son totalmente limpias, transparentes, diáfanas, puras. No tienen contaminación. Entonces estamos viendo características, atributos de la palabra de Dios que nos permiten a nosotros confiar tranquilamente en la palabra de Dios. Bueno, vamos a Primera de Pedro. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 23. Pues ha nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Amén. Dice la eterna y viviente palabra de Dios. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es eterna. Y dice que vive, porque da vida. Mire que aquí habla de que no es de una simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. Porque en medio de la palabra que vive, nos da vida. Cuando nacemos de nuevo, la palabra nos da vida. Es una palabra que vive, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es Cristo. Y Cristo vive desde siempre, desde el comienzo, desde el principio, el alfa y el omega. Cristo ha estado por siempre y la palabra de Dios es Cristo. Entonces estamos viendo acá que su palabra permanece para siempre. Y nos dice que es verdad, que es limpia, que es recta. Es algo en lo que podemos confiar verdaderamente. Nosotros podemos confiar en el Señor, podemos confiar en su palabra. Mateo 24:35 dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo.
Mis palabras no pasarán, el cielo y tierra pasarán. Todo cuanto vemos, todo cuanto existe pasará. Pero las palabras del Señor no pasarán, permanecen para siempre. Vamos a Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. La palabra de Dios es viva y poderosa. La Reina Valera habla de que es viva y eficaz. ¿Eficaz para qué? Para esto, para entrar al interior de nosotros y discernir, dice acá, discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene esa capacidad, tiene ese poder de entrar en nuestro interior, a nuestro hombre interior, para que nosotros podamos discernir nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. La nueva traducción, la traducción al lenguaje actual dice de la siguiente manera: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Está hablando de nuestro ser interior, ¿no? De nuestro hombre interior. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Nosotros tenemos un concepto del bien y del mal, que es un concepto que hemos tomado del mundo, que es un concepto que hemos creado. Incluso algunos tenemos nuestro propio concepto del bien y del mal, pero estos, por ser del mundo y por ser nuestros, son imperfectos. Pero la palabra de Dios vemos que es verdad, vemos que es pura, vemos que es limpia, vemos que es recta. La palabra de Dios tiene una definición clara de lo que es el bien y el mal. Cuando nosotros comparamos, la palabra entra a nuestro interior, nosotros podemos determinar si nuestros pensamientos realmente son puros o no, porque lo podemos comparar contra algo verdaderamente puro, que es la palabra de Dios. ¿Listo? Entonces vamos ahora para Mateo 4:4. Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vemos acá que las personas no vivimos solamente de pan, no vivimos solamente de lo que comemos y de lo que bebemos, sino que lo que nos da vida a nosotros es la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento de vida, por eso dice que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios vive, porque produce vida, ¿sí? Y produce vida en nosotros, ¿sí? Y es una vida espiritual, una vida que es eterna, una vida que perdura para siempre, como la palabra lo es, que perdura para siempre. Proverbios 4:20-22 dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. La palabra de Dios es vida a los que la hallan y es medicina para todo nuestro cuerpo. Quiere decir que cuando nuestro cuerpo no está bien, cuando no hay salud, la palabra de Dios nos sana. ¿Sí? Trae sanidad a nuestro cuerpo. Y además nos dice que es vida para los que la hallan, porque nos libra de la muerte eterna. A través de la palabra de Dios es que somos conscientes de Cristo, conscientes de nuestro Salvador. A través de la palabra de Dios es que nos hacemos pobres de espíritu, es decir, que reconocemos esa necesidad de salvación. Por eso nos da vida a los que la hallan. Bueno, entonces podemos concluir acá que la palabra de Dios es alimento de vida. Ahora vamos al Salmo 119, el versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. La palabra de Dios es luz. Nos permite caminar confiadamente. En el mundo está lleno de tinieblas y de oscuridad. En el mundo reinan las tinieblas y reina la oscuridad. Pero la palabra de Dios es esa lumbrera, es esa luz que ilumina nuestro camino, el camino que el Señor ha trazado para nosotros, y nos va a permitir caminar confiadamente, tranquilos, sabiendo dónde posamos nuestros pies, dónde pisamos. Podemos caminar con confianza de que no vamos a tropezar,
porque es lámpara a nuestros pies, ilumina nuestro camino. Vamos ahora a Lucas 8:11. Dice, esto es lo que significa la parábola. La semilla representa la palabra de Dios. Este pasaje hace referencia a la parábola del sembrador, ¿sí? Y aquí les está nuestro Señor Jesucristo explicándole a sus discípulos qué representa cada uno de los símbolos de esta parábola. Y dice que la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la que puede producir frutos. La semilla llega a nosotros, nuestro corazón es el campo, es la tierra donde la palabra de Dios es sembrada, donde la semilla es sembrada. Y esta semilla da frutos en nuestro corazón. Entonces podemos decir que la palabra crece y produce frutos en nuestro corazón, en nuestro hombre interior, en nuestro ser interno. Entonces aquí estamos viendo varias cualidades de la palabra de Dios. Veamos, repasemos. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es recta. No se tuerce para ningún lado, no se desvía, es justa, ¿sí? Totalmente íntegra. La palabra de Dios es limpia, es pura. Dice que más refinada que plata purificada 7 veces. Dice que la palabra de Dios es viva y que permanece para siempre, es eterna. La palabra de Dios es eterna. Nuestro Señor Jesucristo dice, el cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice que es viva y eficaz, que es viva y poderosa. ¿Para qué? Para que nosotros podamos discernir nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, porque penetra hasta el fondo de nuestro ser, a nuestro hombre interior, y deja claro si nuestros pensamientos y nuestros deseos son buenos o no, o son malos, pero no en base a nuestro propio criterio, sino al criterio de Dios. Dice que es alimento de vida, que dan vida a los que la hallan y medicina para todos nuestros cuerpos, que es lámpara a nuestros pies, que ilumina nuestra vida, que ilumina nuestro camino para que nosotros podamos caminar confiadamente sin miedo a tropezarnos, que es semilla para que nosotros podamos producir frutos. Ahora mire lo que dice 2 de Timoteo 3:16. La escritura entera es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para reprendernos, para corregirnos y para indicarnos cómo llevar una vida justa. De esta manera, los servidores de Dios estarán plenamente capacitados para hacer el bien. Amén, gloria a Dios. Entonces aquí estamos hablando que la palabra de Dios es escrita. La palabra de Dios está escrita en la Biblia. Este libro que nosotros tenemos, que es un libro valioso, ahí está la palabra de Dios, y lo que dice la Biblia es la palabra de Dios. Lo que dice la Biblia es la verdad. Lo que dice la Biblia es puro, es limpio, es recto, es eficaz, es lámpara la Biblia, porque es la palabra de Dios y es la palabra escrita. Y aquí dice que esta palabra pues es inspirada por Dios. Aunque la escribieron personas, seres humanos, no fue por criterio de cada uno, sino fue inspirada a través del Espíritu Santo. Y dice que además que es útil para enseñar. Cuando nosotros entramos, cuando llegamos a los pies de Cristo, nosotros nos convertimos, nacemos de nuevo y nos convertimos en unos bebés espirituales. Necesitamos crecer espiritualmente y eso lo hacemos a través de la palabra de Dios, que vemos que es alimento, ¿no? De esta manera nosotros vamos creciendo, pero nuestra mente, nuestros pensamientos tienen que ser renovados, nuestra alma tiene que ser renovada y la renovamos a través de la palabra de Dios. O sea, la palabra es la que nos enseña y de esta manera logramos transformar nuestra mente y nuestros pensamientos. Continúa diciendo, es útil para enseñar, útil para redarguir. Ahora, ¿qué significa esto de redarguir? Lo vemos en otra versión que de pronto lo dice un poco más claro. Dice, vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Ya vemos que la palabra de Dios es verdad. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. O sea, redarguir es eso. Es hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Ya vimos eso, ¿no? Que es viva y eficaz y que penetra hasta nuestro interior para que nosotros podamos ver que realmente estamos haciendo bien y que estamos haciendo mal. Y continúa en la Reina Valera, dice, para corregir, para instruir en justicia. La Nueva Traducción Viviente dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, instruir en justicia es esto, enseñar a hacer lo correcto. Nos indica qué es lo correcto ante los ojos de Dios. Eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios está escrita en la Biblia. Y cuando nosotros consultamos la Biblia, cuando vamos a la Biblia, cuando aprendemos la Biblia, estamos aprendiendo la palabra de Dios.
Y cuando nosotros repetimos la Biblia, repetimos lo que está en la Biblia, repetimos la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios ya vimos que es poderosa, ¿no? Amén. Ya vimos el poder que tiene la palabra de Dios cuando es pronunciada. Dios dijo, hágase y se hizo. Jesús dijo, hágase y se hizo. Cuando nosotros, como hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, decimos la palabra de Dios se hace, se efectúa. Nosotros debemos de continuo estar declarando la palabra de Dios. Amados Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de comunión contigo. Gracias por estas enseñanzas que traes día a día a nosotros a través de tu Santo Espíritu, quien nos enseña provechosamente, nos encamina por el camino que debemos de seguir. Te damos gracias porque hoy podemos reconocer que tu palabra es verdad y que por eso podemos confiar en ella. Que en tu palabra no hay nada de mentira, no hay nada sucio, no hay nada engañoso, no hay nada inmundo. Todo lo que hay en tu palabra es perfecto, tu palabra es recta, es limpia, es transparente, es pura. Tu palabra es viva y permanece para siempre. Tu palabra es alimento de vida con el cual nosotros podemos crecer, Señor. Tu palabra nos da luz para que nosotros podamos andar en este mundo y para que podamos ser luz para otras personas. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra crece en nosotros y produce fruto al 100%. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.